Amigos, amigas, estamos juntos con Pastor Orlando y hermano Gustavo y yo. Bueno, que Dios os bendiga grandemente. Queremos compartir con ustedes sobre un tema. Jesús estaba en el templo con los doctores de la ley. Hoy queremos meditar brevemente sobre el texto de Lucas capítulo 2 versículos 41 a 52, donde Jesús que fue al templo, quizás por la primera vez para cumplir con su obligación religiosa. Acabó permaneciendo en el templo cuando sus familiares y amigos se fueron. Pero vamos a escuchar el texto, Lucas 2, 41 a 52. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Les dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabéis que tengo que estar en la casa de mi padre?, dijo Jesús. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del fervor de Dios y de toda la gente. En Israel había la costumbre, según la ley de Moisés, que todo hombre a partir de 13 años debía de ir a Jerusalén 3 veces al año, durante la fiesta religiosa más importante, que era la Pascua, la Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Pero al templo de Jesús era obligatorio ir una sola vez durante la Pascua. También la obligación era para quien vivía a no más de un día de camino. En el caso de la familia de Jesús, que vivía en Nazaret, los días de camino eran muchos. Hoy si vamos en coche sería 1 hora y poquito. Y entonces, fíjate, qué sacrificio, ¿verdad? 5 y 6 días caminando. Por eso ellos no tendrían la obligación de ir cada año a Jerusalén. Pero el texto dice que como eran muy piadosos, iban a cada año para festejar la Pascua de Jerusalén. Cuando Jesús tuvo 12 años, ellos fueron a Jerusalén, fueron llevando al niño, porque se acercaba la edad en que iba a ser hijo de la ley con sus obligaciones religiosas y humanas. Al regresar los padres, no se percataron que Jesús había quedado en Jerusalén. Ellos pensaban que estuviera entre el grupo de los familiares y amigos que volvían de Nazaret. Como había mucha gente en la fiesta, que venían de todos los rincones de Israel y también de afuera, y como no había mucha organización para la vuelta, solía ocurrir que algunos se quedaban atrás, como pasó con Jesús. Anduvieron el camino de un día, más o menos, ¿verdad? Unos 30 kilómetros, se dieron cuenta que el niño no estaba en esa caravana. Entonces empezaron a buscarlo entre los parientes y conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo con ansiedad y preocupación.
3 días buscaron a Jesús y después lo encontraron en el templo sentado entre los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándolos. Fíjate, un niño de 12 años. Amén. Era normal en aquel entonces que algunos maestros, durante estas fiestas, se pusiesen en un lugar alto, en el templo, para leer y comentar la escritura. Y de vez en cuando hacían preguntas a los oyentes y siempre había alguien más preparado que contestaba. Jesús dice, el texto, que maravillaba a todos los que le oían por su inteligencia y sabiduría, pero cómo preguntaba y respondía. Los padres le preguntaron con angustia, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero Jesús contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús habló no solo de estar en la casa del Padre, sino también las obras de Él, es decir, buscar su voluntad. Así que Jesús bajó con su padre a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón y solo más tarde iba a entender. Jesús, dice el texto, iba creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2, 40, 52. Con estas palabras, Lucas quiere decirnos que en el niño Jesús ya actuaba la divinidad, porque su sabiduría era de origen divino. La obediencia a los padres humanos, como es costumbre para cualquier niño, quiere subrayar su humanidad plena, además de su divinidad. Como los padres de Jesús, nosotros también. Muchas veces pensamos que Jesús está con nosotros por una cuestión sentimental, o porque hacemos cosas en su nombre, pero Él no está con nosotros. Porque quizás estamos haciendo algo que Él no comandó a hacer. Nosotros siempre pensamos en aparecer. Queremos construir algo, hacernos un nombre en esta tierra, o hacer algo de manera apresurada, que viene de nuestro orgullo, y no tenemos tiempo para oír a Dios y percibir lo que Él quiere de verdad. Entonces un día nos damos cuenta que Jesús no está con nosotros. No está en lo que hicimos y estamos haciendo. Y necesitamos, como los padres de Jesús, de volver atrás para buscarlo, perdiendo tiempo. Hay que caminar con calma, sabiendo dónde ponemos nuestros pies, para dónde estamos yendo y cómo estamos construyendo nuestra vida. Jesús, siempre que debía tomar una decisión importante o enfrentar una situación difícil o simplemente vivir, se ponía en la escucha atenta del Padre, es decir, en oración. Deberíamos hacer la misma cosa para no perder tiempo y energía en cosas que no nos llevan por el camino de Dios. Los padres de Jesús, por una equivocación, buscaban entre los parientes y conocidos, pero el texto dice que allí no estaba. Por eso tuvieron que volver hasta Jerusalén, de donde habían salido, volver al punto de partida. Por fin lo encontraron en el templo. Jesús, en la respuesta que da a sus padres, no quiere desconocerlos. Solo quiero que ellos hagan un paso a más, que abran su mente y corazón a la novedad que en Él se manifiesta. Ellos continúan como padres del Hijo del Hombre, pero Él tiene otro Padre, Dios, que es el Padre del Verbo, a través del cual hizo todas las cosas. Los padres no entendieron la palabra de Jesús, porque solo en el Espíritu Santo podemos entender la palabra. Juan 16:13. Por la palabra de Dios entendemos que Dios es creador y que todos somos criaturas. Pero algunos usan y abusan de su poder. No se reconocen como criaturas, sino que piensan que son dueños. Los profetas hablaron que Dios es rey y reina con justicia y amor. Todos nosotros somos siervos del Señor, no esclavos de algún poderoso. Por eso no podemos manipular y abusar a las personas, sino respetarlas en su dignidad. En Isaías 40, 10 a 11, leemos que mira el Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón
lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. También el Mesías vendrá como buen pastor para cuidar de su rebaño y no como conquistador para oprimir. Juan 10:11 dice que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es cierto, Jesús vino para dar su vida para que todos nosotros tengamos vida en abundancia. Él no vino como mercenario para tirar provecho y sacar la vida. Jesús representó a Dios como su propio Padre y él enseñó de Dios como el Padre de todos. Otra imagen linda que encontramos en la Biblia es aquella que las bodas, donde primero Dios y después Jesús se presentan como el esposo. La imagen de las bodas de Dios con su pueblo, que Él ama con un amor perfecto, exclusivo con Jesús, son las bodas con la humanidad, donde todos están incluidos en el amor del Padre. Dice el texto de Lucas, que los padres de Jesús lo encontraron en el templo, en lugar de la morada de Dios con Jesús. Dios que hizo hombre, el templo ya no es solo el edificio donde las personas se reúnen para orar, sino que cada persona humana es presencia de Dios, templo de su morada. Por tanto, debemos buscar a Dios y a Jesús en el lugar cierto, que es la persona de cada uno de nosotros. Es en el Espíritu Santo que entendemos que Jesús está en nosotros, en el más hondo de nuestro ser. Y claro, si Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Para que llegáramos a este entendimiento, Jesús tuvo que morir en la cruz. Eso quieren decir las palabras: yo tengo que estar en las obras de mi Padre. Jesús no vino para cuidar de negocios terrenos o hacer construcciones bonitas. Vino para hacer una obra espiritual, salvarnos y devolvernos la semejanza con Dios que teníamos perdido por el pecado. También nos dio el Espíritu Santo para que podamos caminar y madurar en la fe. En Jesús ya se hizo presente el reino de justicia y paz. Pero para entender, necesitamos de meditar la palabra y comprenderla a la luz del Espíritu Santo. Necesitamos crucificar nuestro ego en la cruz de Jesús para que podamos vivir la vida de Jesús y Él pueda vivir en nosotros. Debemos apelar continuamente la presencia del Espíritu Santo en la oración, para que nos dé la sabiduría de Dios, para poder entender cuál es el camino que debemos emprender para ser conforme a la voluntad de Dios. Llegamos al final de nuestra breve charla espiritual. Jesús nos convida a ser como niños delante de Dios, para que Él pueda reinar en nuestra vida y hacer de nosotros su morada. Y como ya decimos en otras ocasiones, la virtud para llegar a esta pequeñez es la humildad. Porque, como dice la palabra de Dios, resiste a los orgullosos. Y tenemos como ejemplo a Jesús, maestro de humildad y obediencia al Padre. Les deseamos una buena semana llena de paz y bendiciones. Los siervos Orlando, Gustavo, Adrián y San, y también que otros nuestros hermanos. Muchas gracias. Amén. Amén, gloria a Dios.